Bienvenidos a todos. Prepárense para una inmersión profunda en el escalofriante mundo de Fahrenheit 451. Escalofriante es la palabra. Hoy nos adentramos en el sexto capítulo del podcast Mundos Distópicos, que se titula Fahrenheit 451, la lucha contra la censura y el poder de los libros. Un título bastante largo, ¿no? Sí, pero el capítulo es buenísimo. Imagínense esto, un futuro donde los bomberos, en vez de apagar incendios, los provocan. ¡Qué locura! Y lo más impactante es que queman libros. Bradbury, el autor, era un visionario, ¿eh? Publicó esta novela en 1953 y sigue siendo tan relevante hoy en día. Totalmente. Anticipó nuestras ansiedades sobre el control de la información. ¿Qué pasa cuando ese poder se usa para manipular? Una pregunta que nos deberíamos hacer todos, ¿no? Exacto. El podcast lo analiza brillantemente. Por ejemplo, ¿recuerdan esa escena donde Montag, el protagonista, observa a su esposa Mildred completamente absorta en las parlantes? Esas pantallas gigantes que ocupan toda la pared, ¿verdad? ¿Le suena familiar? Como nuestras propias pantallas. Totalmente. Bradbury predijo nuestra obsesión con las pantallas y la estimulación constante. Es curioso porque dentro de este mundo aparentemente cómodo, los libros son la amenaza definitiva. Claro, porque representan el pensamiento independiente, la capacidad de cuestionar el status quo. Algo que esta sociedad intenta suprimir a toda costa. Imagínense vivir en un mundo donde leer te convierte en un criminal. Impensable, ¿no? Y ahí es donde entra la figura del bombero. Espera. En este mundo, los bomberos son los malos. En cierto modo. En Fahrenheit 451, en lugar de ser héroes, son instrumentos de censura. Queman libros para mantener el control. Exacto. Es una imagen súper poderosa y perturbadora. Totalmente. Los bomberos que siempre asociamos con la seguridad y la protección se transforman en agentes de opresión. El podcast lo describe como una inversión perversa de roles. Es una imagen que nos hace reflexionar sobre el valor real del conocimiento. Y en medio de todo esto, conocemos a Guy Montag, nuestro protagonista. Un bombero que al principio cree en su trabajo. Montag es un personaje bastante complejo, ¿no? Al inicio no es un héroe rebelde. Para nada está totalmente inmerso en este sistema de control. Hasta que un encuentro casual lo hace cuestionarlo todo. Ese encuentro es con Clarice, una joven que se atreve a ser diferente en una sociedad que exige conformidad. Clarice es como un soplo de aire fresco en este mundo opresivo. El podcast la describe como la chispa que enciende la llama de la rebeldía en Montag. Me encanta esa metáfora. La transformación de Montag es fascinante. Comienza a robar libros, escondiéndolos incluso de su propia esposa. Busca respuestas en un mundo que ha olvidado el poder de la lectura. En el podcast se menciona un punto crucial. Montag busca consuelo en Faber. Un antiguo profesor que representa un mundo donde el intelecto aún era valorado. Exacto, Faber se convierte en su mentor Lo guía en su despertar intelectual. y le ayuda a comprender la importancia de la libertad de pensamiento. Es como si Bradbury nos estuviera diciendo, despierten, necesitamos recuperar la capacidad de pensar por nosotros mismos. Y esto nos lleva a uno de los temas centrales de Fahrenheit 451, la censura. Claro, la censura es evidente. Pero va de la mano con la alienación social. Exacto. Las personas están tan inmersas en la tecnología que han perdido la capacidad de conectarse entre sí de manera significativa. Como la relación de Montag con su esposa Mildred. Viven en la misma casa, pero son completos extraños emocionalmente. Ella está completamente absorta en las parlantes, mientras que Montag busca desesperadamente algo real. Una imagen desgarradora, pero muy real. El podcast lo describe como un reflejo de nuestra propia sociedad, donde la tecnología a menudo nos aísla en lugar de unirnos. Triste, pero cierto. Y no podemos olvidar la transformación personal de Montag. Pasa de ser un seguidor de las reglas a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por lo que cree. Su transformación resalta la importancia del pensamiento crítico. Cuestionar lo que nos dicen y buscar el conocimiento por nosotros mismos. Espera, esto me está dando escalofríos. ¿No les parece que Fahrenheit 451 nos está hablando directamente a nosotros? Sí, vivimos en una era digital, rodeados de pantallas, bombardeados con información. Tienes razón. Es como si Bradbury hubiera visto el futuro. El podcast plantea una pregunta clave. ¿Realmente controlamos la tecnología o ella nos controla a nosotros? Uf, qué pregunta tan inquietante. Definitivamente hay mucho que analizar aquí. Y esto es solo el comienzo. Seguimos explorando Fahrenheit 451, Sí. ¿Recuerdan cómo termina la novela? con la ciudad en llamas, destruida. Exacto. Una imagen apocalíptica. El mundo de Montag hecho cenizas. Me dejó pensando, ¿es un final totalmente pesimista? Buena pregunta. No. El podcast lo analiza. ¿Y qué dice? Que Bradbury nos da un final abierto. La destrucción como un nuevo comienzo. ¿En serio? Sí, hay un grupo, los Hombres Libros,
Ah, sí, esos que memorizan libros enteros. Exacto. Son bibliotecas vivientes. Preservan el conocimiento para el futuro. Increíble. El podcast los describe como guardianes de la memoria. Semillas de un futuro renacimiento. Me encanta esa frase. Es como si Bradbury nos dijera que incluso si los libros físicos desaparecen las ideas, pueden vivir en la mente de las personas. Un mensaje poderoso en la era digital. Totalmente. ¿Y qué más dice el podcast? Algo escalofriante. ¿Así? Conecta Fahrenheit 451 con nuestra era digital. Es verdad. Algunos temas de la novela son más relevantes que nunca. Bradbury era un visionario. Describió el bombardeo constante de información, el entretenimiento superficial, la tentación de escapar a mundos virtuales. Es un reflejo de nuestra sociedad. Piensa en los algoritmos de las redes sociales, cómo seleccionan lo que vemos. Filtran lo que desafía nuestras creencias. Es una forma sutil de censura, ¿no? Sin duda. Algo de lo que debemos ser conscientes. En Fahrenheit 451, el control de la información moldea nuestras percepciones. Nuestros valores, incluso nuestras identidades. Es impactante. Y no se trata solo de a qué información estamos expuestos. Sino de cómo interactuamos con ella. ¿Somos consumidores pasivos o buscamos perspectivas diversas? Esa es la clave. La diferencia entre los que se conforman con vidas superficiales y los que como Montag buscan la verdad. Exacto. ¿Y cómo cultivamos ese pensamiento crítico? Esa voluntad de cuestionar, de buscar el conocimiento. Es clave en un mundo saturado de información. El podcast destaca la figura de Faber, el mentor de Montag. Le da ese auricular para comunicarse. Un símbolo de la importancia de un guía. Alguien que nos ayuda a navegar por las complejidades del mundo. No para decirnos qué pensar, sino para animarnos a pensar por nosotros mismos. A cuestionar, explorar diferentes perspectivas. Encontrar esos mentores es crucial. Pero ¿qué más podemos hacer? Para no convertirnos en las personas de Fahrenheit 451 que no piensan críticamente. Que no se comprometen con el mundo de forma significativa. Debemos estar abiertos a nuevas ideas, experiencias. Como Montag al conocer a Clarice. Empezó a cuestionar, a ver el mundo de otra forma. Salir de nuestras cámaras de eco, tanto online como en la vida real. Buscar diferentes perspectivas. Interactuar con personas que piensan diferente. No siempre es cómodo, pero es esencial para crecer. Se trata de abrazar la curiosidad intelectual. Desafiar nuestras propias suposiciones y sesgos. Como dijo Sócrates, la vida sin examen no vale la pena vivirla. Exacto. Fahrenheit 451 nos recuerda que debemos comprometernos con el mundo. De forma reflexiva, crítica. Con un sentido de propósito. No podemos ser consumidores pasivos de información. Debemos ser participantes activos. Dando forma al mundo con nuestras ideas, acciones y convicciones. ¡Wow! Eso es muy inspirador. Necesito un momento para procesarlo. Wow, después de esa última reflexión me siento como con ganas de hacer algo, ya sabes. Es normal, es un libro que te mueve. Ser más consciente de cómo interactúo con la información y con el mundo. Totalmente. Y hablando del podcast Mundos Distópicos, me impactó cómo resaltaron la importancia de la conexión humana frente a la alienación social. Es verdad. No se trata solo de pensar críticamente, Sino de encontrar a otros con nuestros valores y trabajar juntos. para un futuro mejor. Mencionaron a los hombres libro al final de la novela. Sí. Forman una comunidad para preservar el conocimiento. Y reconstruir la sociedad, Representan el poder de unirse de compartir historias e ideas. y encontrar fuerza en la unión. Eso es tan relevante hoy, Totalmente. en un mundo que a veces parece muy dividido. Aislado. Necesitamos conectar a un nivel más profundo Superar las diferencias. y trabajar juntos para los desafíos que enfrentamos, Entonces, no se trata solo de ser pensadores críticos. sino de participar en nuestras comunidades, Y en el mundo que nos rodea, encontrar nuestras voces compartir nuestras perspectivas. y dialogar con los demás. Fahrenheit 451 nos recuerda que incluso en momentos oscuros hay esperanza. Siempre que haya gente que valore el conocimiento, Que cuestione. que busque la conexión. Hay potencial para el cambio. Exacto. Qué poderoso mensaje para terminar, Bradbury nos da mucho en qué pensar. ¿verdad? Sin duda, esa es la belleza de la gran literatura. Nos desafía Nos inspira. y se queda con nosotros. Mucho después de leerla. Es verdad. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión Ha sido un viaje increíble explorar el mundo de Fahrenheit 451. y conectarlo con nuestras vidas. Un placer compartirlo contigo. Igualmente. Y espero que los oyentes se sientan inspirados para leer la novela Sí. o releerla. Si ya la han leído. Y por supuesto, escuchen el podcast Mundos Distópicos Es un recurso fantástico para la literatura distópica. y su relevancia para nuestro mundo. Totalmente.
Y a todos ustedes, amantes de las inversiones profundas, Sí, sigan cuestionando explorando. y conectando El mundo necesita su curiosidad su pensamiento crítico. y su voluntad de participar. Muy bien dicho. Hasta la próxima. Felices lecturas.